El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este hermoso viernes, ya fin de semana. Damos gracias por todos los beneficios que el Señor nos ha concedido. Damos gracias por el don de la vida. Este día 31 de julio estamos celebrando a San Ignacio de Loyola. Entonces, pues pedimos intercesión. Pedimos por nuestros hermanos enfermos, por la salud de ellos, por Gracia María Quintanilla, William Hernández, Alfredo Machuca, Roberto José Molina, Blanca y Ricardo Mena, Boris López Muñoz, doctor, por Galileo Beltrán y familia, Galileo Beltrán, doctor también. También por el eterno descanso de Oscar López, que ya ayer terminó su novena. También por el eterno descanso de Cándido Palacios, por Alberto Cohen, María Celia de Cohen, difuntos de familia Cohen, Norman Amor y las almas del purgatorio, especialmente las que no tienen quien rece por ellas. Por el eterno descanso del alma de Saúl Alberto Beltrán. También damos gracias a Dios por un año más de vida de la señora María Irma Mendoza de Alfaro. Pedimos por ella, por su familia, una persona muy entregada, muy comprometida a su parroquia. Pedimos por ella, por su familia. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la mayor gloria de tu nombre, concédenos que, luchando en la tierra con su auxilio y a imitación suya, merezcamos ser coronados con él en el cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar sin omitir ninguna. A ver si las escuchan y se convierten de su mala vida, y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles, pues, esto dice el Señor: si no me obedecen, ni cumplen la ley que le he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado y a quienes ustedes no han escuchado,
Entonces yo trataré a este templo como al de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta gente será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Soy extraño y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre, y esa es la palabra que se les ha anunciado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos viendo la vida, estamos leyendo, meditando la vida del profeta Jeremías. Ya en algunas ocasiones lo hemos dicho, de que Jeremías ha sido llamado el profeta del terror, y hoy vemos uno de esos oráculos, de esos vaticinios o de esa profecía en la cual Jeremías anuncia el futuro del pueblo. Y esto pues lo vamos a entender en el contexto que los reinos antiguos, reinos grandes y poderosos, conquistaban tierras, conquistaban reinos, conquistaban ciudades para sus riquezas. Y pues ya había pasado el asedio, el sitio y el saqueo de la ciudad del norte, de Samaria. Por lo tanto, ahora le esperaba lo mismo a Jerusalén, si ellos no se arrepentían, dice el Señor.
Y algo que a mí me llama bastante la atención, que el mismo Dios le dice que el pueblo no ha escuchado a sus profetas, que Él les ha enviado a sus profetas y el pueblo ha hecho oídos sordos al clamor, al grito de los profetas. Nosotros, hermanos, siempre debemos de ver en perspectiva cristiana estos textos que la palabra de Dios nos va dando día con día. Dios no se cansa de hablarnos por medio de su palabra, por medio de la creación, por medio de los demás hermanos, no deja de hablarnos. Dios siempre ha hecho oír su voz a lo largo de toda la historia de la humanidad. Dios siempre se ha hecho escuchar. Ahora, nosotros lo que podemos acoger y guardar para nuestro corazón es que la voz de Dios nunca ha cesado. La voz de Dios siempre ha estado presente y siempre nos ha estado hablando. Somos nosotros, ha sido la humanidad la que ha cerrado los oídos a la voz de Dios. Como les digo, para nosotros los creyentes tenemos una voz clara y fuerte de Dios, que es su palabra. Pero aún a veces nosotros que nos llamamos ser creyentes, nosotros que nos llamamos amar a Dios, nosotros que decimos creer en Dios, a veces también hacemos oídos sordos a la voz de Dios, a la palabra de Dios. También desde el punto de vista de nuestra fe, Dios nos ha mandado a lo largo de tantos siglos, de tantos años de la iglesia, de la existencia de la iglesia y, por qué no decirlo, del mundo, hombres y mujeres que se han encargado para anunciar ese mensaje de parte de Dios, hombres y mujeres que han consagrado su vida a este ministerio profético, a este ministerio del anuncio de la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy estamos celebrando a un gran hombre, a un ejemplo de vida, a un hombre incansable del reino, del anuncio del reino de Dios, a San Ignacio de Antioquía. Y pues por ello él, teniendo esos principios militares, porque antes de ser sacerdote y ser estudiante, él era militar, pues por ello le pone a la sociedad que él funda la Compañía de Jesús, es decir, como el ejército de Jesús, como el batallón de Jesús. Y así hombres y mujeres que a lo largo de la historia de la iglesia han consagrado su vida a este anuncio. Tenemos entre nosotros este gran ejemplo, a San Óscar Arnulfo Romero, un gran profeta del pueblo, un gran profeta de Dios. Y podemos hacernos esta pregunta: ¿qué tanto nosotros hemos escuchado la voz de Dios viva en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, que nos habla constantemente? ¿Qué tanto nosotros hemos atendido a esa voz? Ahora, ¿qué tanto nosotros hemos atendido también a la voz de los profetas, a la voz de los hombres y mujeres de Dios que nos han venido a hablar de Dios? Y también, en este sentido, pues no solamente ser nosotros espectadores, no solamente ser como aquellos que van a un teatro, se sientan y ven la obra, o aquellos que van a ver un partido, se sientan y ven el partido, sino que nosotros también somos profetas. El mundo, hermanos, ahorita en esta situación, en este momento, en muchas oportunidades se dan circunstancias que el mundo cierra los oídos a Dios. Y ahora es donde se han alzado aquellas voces que dicen: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está si Dios existe? Y entonces van a haber muchos que van a renegar de la fe, van a haber muchos que van a hablar en contra de la fe, y es ahí donde la voz de los profetas debe de sonar. Y los profetas no solamente son los sacerdotes, los consagrados, no solamente son aquellos que han destinado su vida al ministerio de la palabra. Los profetas son todos aquellos que por medio del baño del bautismo se han consagrado profetas de Dios. Y eso es, todos los cristianos somos profetas.
Muy probablemente nuestra voz no se va a hacer escuchar. Muy probablemente nuestro clamor, nuestra vida, nuestro testimonio no se va a hacer notar. Pero nosotros estamos llevando a cabo y cumpliendo ese deseo de Dios. Nosotros estamos manifestando nuestro compromiso como profetas. Ya queda en los demás si escuchan y atienden o no ese llamado que por nuestro ministerio profético se hace. Pero primero, para nosotros identificarnos como profetas, debemos de atender la voz de Dios. Jeremías, y así nos lo dice, nos lo narra el texto que hemos escuchado, primero sintió él en su corazón la voz de Dios, que Dios le hablaba, y así él tomó esa fuerza para hablar en nombre de Dios. Primero acoger la palabra, porque no puedo ser profeta y no puedo escuchar la palabra de Dios, porque si así lo hiciera, siendo profeta y no atiendo o escucho la palabra de Dios, yo diré mis palabras, yo diré lo mío, no lo de Dios. Por lo tanto, hermanos, una invitación: escuchemos y estemos siempre atentos, prestos a escuchar la palabra de Dios. Dios no se cansa de hablarnos. Dios está allí siempre, susurrándonos al oído. Nosotros somos los que lo hemos ignorado o cerrado nuestros oídos para no escucharlo. Nosotros los creyentes, por medio de la palabra de Dios, por medio de los profetas que nos han venido a hablar de parte de Dios, los santos, santas, los hombres que han entregado su vida, hombres y mujeres, al servicio de Dios. Y para aquellos que no creen en Dios, para aquellos que no creen por la fe en las Sagradas Escrituras y en Dios, pues está la naturaleza, está lo creado que nos habla de Dios. Como les digo, Dios no se cansa de hablarle al hombre, Dios no se cansa de hablarle a la persona humana. Dios está siempre allí diciendo sus palabras de amor. Ahora nosotros atendamos esa palabra primeramente, escuchemos la voz de Dios. Y pues el pueblo de Israel, por no atender la voz de Dios, no atender a la palabra de Dios, pues le fue muy mal. ¿Qué tan mal nos puede ir a nosotros al no escuchar la palabra de Dios? Dios mismo, Jesús lo ha dicho en el Evangelio, en algunas ocasiones Él lo ha dicho, y ahí será el llanto y la desesperación. Es decir, serán excluidos del reino de los cielos. Aquellos que no atiendan al llamado y la voz de Dios, ese será su destino. Y yo creo que todos nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, queremos pues lo mejor para nosotros, que es estar con Dios. Hoy en el Evangelio vemos un pasaje que es bastante llamativo y muchas veces lo hemos escuchado. Bastantes oportunidades creo yo que hemos tenido para escuchar, para meditar este texto del Evangelio. No sé ustedes, pero llama la atención por qué, si Jesús viene ya de una trayectoria donde ha hecho milagros asombrosos, ha convertido pecadores, ha liberado endemoniados, etc. Cuando llega a su tierra, ¿por qué será de que las personas sienten como un cierto rechazo a creer de que Jesús pueda hacer eso? Jesús se crió en ese lugar, en Nazaret. Jesús se crió allí entre ellos. La gran mayoría, o todos, lo vieron pequeño, lo vieron crecer, lo vieron adolescente, lo vieron joven, lo vieron hacerse un adulto, y ahora llega a hablarles de conversión, del amor de Dios, del reino de los cielos, y se dice de él que hace muchos milagros. ¿Por qué será de que su gente le cuesta mucho creer, le cuesta mucho abrir su corazón a la fe? Probablemente puede hacer esto. La gente siente conocer tanto a Jesús que no sienten ante Él la admiración de la fe. La gente está tan familiarizada con Jesús
y creen conocerlo, de dónde viene, quién es su madre, quién es su padre, quiénes son sus parientes, que no sienten el asombro o no tienen aquella apertura de la fe para creer en Él. Podríamos decir, hermanos, que esta gente está tan acostumbrada al modo ordinario de Jesús que no se asombra ante los designios o prodigios que Él está cumpliendo y está llevando a cabo. Y eso, hermanos, puede ser también para nosotros un peligro en nuestra fe. Sentir que ya conocemos a Jesús y que no necesitamos más conocerlo. Sentir que estamos ya tan familiarizados con Jesús que todo se nos hace común y ordinario. En un día de estos el Padre nos predicaba que la gran mayoría de personas, muchas personas ya perdieron la capacidad del asombro. Ya muchos han perdido la capacidad de asombrarse ante las maravillas de Dios. ¿Y para qué irnos lejos? Podría ser que nosotros mismos, nosotros, los primeros en amar a Dios, amar el misterio de la Eucaristía, hasta nosotros podríamos caer en eso de acostumbrarnos tanto a Dios, en nuestros rezos, en nuestras oraciones, en nuestra relación con Dios, y perderle sabor. Y eso, hermanos, es cerrarse a la gracia de Dios. ¿Cuántos de nosotros, aún nosotros consagrados y también los fieles, acostumbrados ya a celebrar la misa, y la misa ya no es nada extraordinario? Por lo tanto, no, pues sí, ya conozco, ya sé qué es lo que se dice, ya sé qué es lo que se hace, ya sé el Padre que celebra, cómo celebra, etc. Y nos sentimos tan acostumbrados al misterio que no es que Dios no quiera actuar en nosotros. Nosotros, por la costumbre, por habernos aferrado a que ya se conoce, ya sé cómo se hace, la gracia tal vez no actúa en nosotros. Y eso le pasó a estas gentes, a estas personas, a los conciudadanos de Jesús. Ellos estaban tan acostumbrados a la ordinariedad de Jesús, a la vida cotidiana y rutinaria de Él, de su familia, que dice, ¿no es este el hijo de María? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No están aquí sus hermanos? Este ha crecido aquí con nosotros y hoy viene a hablarnos. Estaban tan acostumbrados a Él que no se asombraban o no eran capaces de mirar más allá de lo que conocían de Él. Y eso, hermanos, puede ser para nosotros también un problema en nuestra fe. Acostumbrarnos a Dios, acostumbrarnos a Jesús, no ver más allá de lo que conocemos, no aspirar más allá de lo que conocemos de Dios. Nos acostumbramos y nos acomodamos tanto a lo que creemos y creemos que eso nos basta, que eso es suficiente. Y no, mis hermanos, cada momento de nuestra vida, cada acción de Dios en nosotros debería de ser un asombro para nosotros y creer más en Dios. Cada vez que el sol sale en las mañanas, el trinar, el cantar de los pájaros, el que yo pueda estar con vida, el que yo pueda tener mis capacidades físicas, motoras, etcétera, para vivir, o con el hecho de vivir, ya es un milagro de Dios y debería de asombrarme y debería de creer más en Dios y más aún aquellos misterios de la fe que Dios nos ha dado, en este caso la Eucaristía. Por ello nosotros debemos de estar en constante renovación del misterio de Dios y no acostumbrarnos a Él, no sentir que ya lo sabemos todo y que ya lo conocemos todo. Celebrar cada día con amor, con entrega, con empeño los misterios de Dios. Asombrarnos de que Dios está con nosotros y nunca nos deja. Eso, hermanos, es un milagro. No esperemos ver cosas sorprendentes y sobrenaturales para creer en Dios. Las cosas pequeñas y ordinarias también vienen de parte de Dios. Que Dios nos aumente nuestra fe, que nos fortalezca nuestra fe, pero que también nosotros estemos dispuestos a abrir nuestro corazón para creer. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.
sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te agrade, Señor Dios, las ofrendas que te presentamos en la celebración de San Ignacio, y concede que estos santos misterios en los que has puesto la fuente de toda santidad nos santifiquen en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, conformas siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo insigne nos impulsa a su piadosa intercesión, nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Sanchado, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Luco Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, sigamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos amados de Dios, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie de temer, Señor, si me protegen tu amor y tu poder. Me llevas de la mano, me ofreces todo bien, Señor, tú me levantas y vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Así sea. Oremos. Señor, que este sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido en acción de gracias en la celebración de San Ignacio, nos lleve a alabar perpetuamente tu gloria por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz fuerte. Descansen en paz. Así sea. Le seguimos dando indicaciones sobre cómo nos tenemos que cuidar en esta pandemia. Están los contagios disparados, es decir, hay bastantes contagiados ya. Tenemos que cuidarnos mucho, lávense bien las manos, sobre todo cuando uno sale al mercado, sale a la tienda, sale uno a pagar algunas cosas, hay que cambiarnos de ropa, bañarnos bien cuando uno regresa y todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y sobre todo, no dejen su mascarilla, ¿verdad? No dejen su mascarilla. Entonces hay que protegernos bien si salimos para no ser contagiados y no contagiar a los demás también. Nos encomendamos a sus oraciones. Están ustedes en nuestras oraciones que hacemos a diario. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos a vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista nos apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que mientras tanto con la Madre, haz que te diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Amorós, Ruega por nosotros.